Muy buenas noches, bienvenidos a Los Intocables, cuarta edición de esta semana, jueves 12 de enero de 2023. Seguimos avanzando en la actualidad, los asuntos siguen siendo los mismos, desgraciadamente, pero vamos avanzando porque vamos dando más pasos en cuanto a la infamia y a la iniquidad se refiere. Desde hoy hoy ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado la derogación de la sedición y el alivio de penas por malversación. Desde hoy digo, podemos, cualquiera de ustedes, nosotros, los que estamos aquí, dar un golpe de Estado que no nos va a pasar absolutamente nada por obra y gracia de su santidad y de las instrucciones que ha dado a sus atláteres situados en el corazón de las instituciones del Estado y en el Poder Judicial, no solamente en el Poder Legislativo, que ese ya lo tenía ocupado, acerca de no hacer enfadar a sus socios catalanes, a los golpistas catalanes y de paso los proetarras, que no están muy lejos de todos estos asuntos, y despenalizar, como así ha sucedido, la sedición. Consecuentemente, desde hoy se va a empezar a producir esa catarata de recursos que ya les avanzábamos ayer con nuestros invitados, y nos contaba también el compañero Eric Encinas desde Barcelona, de los abogados defensores de los distintos golpistas, de los Jordis, de Junqueras, del propio Puigdemont, que hablaremos largo y tendido del prófugo durante estas 2 horas de programa, recursos, digo, ante el Tribunal Supremo, para que lógicamente se adecúe las sentencias de sus defendidos, no tanto en el asunto que tiene que ver con la prisión, con las penas de cárcel, puesto que ya fueron indultados por el Consejo de Ministros, por su santidad, sino en lo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso del señor Junqueras, que ha expresado ya en reiteradas ocasiones su voluntad, y lo que él dice va a misa porque es el tío que manda en España, él y Rufián, de presentarse a las próximas elecciones, digo, en lo que tiene que ver con la inhabilitación. Cuestión harina de diferente costal será el asunto de la malversación, que es un delito, según los juristas, medial, es decir, que al estar conexionado, que dicen no los juristas sino los cursis, estar conexionado con el principal, que es el de la sedición, ahí parece que existen más dudas legales al respecto. Tendremos a Fernando Fanego, que se lo presentaré dentro de unos minutos, eminente jurista, y también a Guadalupe Sánchez Baena y algunas otras voces autorizadas, a Guillermo Rocafort también, que desde el punto de vista estrictamente técnico del derecho nos arrojarán un poco más de luz acerca de esta cuestión, y todo preparado, todo listo, todo dispuesto para que su santidad, como ha dicho hoy y ha dicho bien el número 3 del PP, Elías Bendodo, cumpla lo que prometió. Va a ser lo único que cumpla en toda la legislatura Pedro Sánchez, lo de traer a Puigdemont a España. Lo que, y sigo parafraseando a Bendodo porque la frase me ha parecido contundente y brillante, lo que no dijo es cómo le iba a traer. Pues va a entrar Puigdemont, probablemente le van a poner la alfombra roja en la diagonal, como el primer día que, después de ganar la guerra, apareció Franco por la diagonal de Barcelona, en olor de multitud, pues saldrán no sé si millones de barceloneses o de catalanes a las calles, pero va a entrar Puigdemont, ya ha dicho su abogado hace algunas horas que probablemente en febrero o en marzo. Eso también va a originar un lío entre los socios independentistas, entre Esquerra y la marca de la antigua podrida y corrupta Convergencia, Junts, creo que se llaman ahora, y el PDeCAT, porque a su vez están fracturados en dos, porque están muy celosos de los esquerros, y los esquerros, por supuesto, no quieren darle chance a Puigdemont, que es el líder, sigue siendo el líder natural de los otros. Qué lío, ¿verdad? No se preocupen que todo se lo vamos a ir explicando largo y tendido y en detalle. Les presento ya a mis 2 primeros invitados de esta noche. Fernando Fanego, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Enrico, un placer estar aquí. Preocupación Feliz año. ante lo que estamos viviendo. Feliz año. Pues la verdad es que sí, mucho, pero hay acostumbrado a la preocupación diaria de política social que vivimos en este país, y acompañada lógicamente a la económica, pues vivimos una cuesta de enero fabulosa, mejor que la que queríamos pensar. Mucho mejor de la que hubiéramos pensado. Pedro Luis Pedrosa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eurico. Un gusto estar aquí. No sé si te he saludado ya o no en esta mesa. No, ya nos liamos porque como ya hemos coincidido en varios medios de comunicación, sí, pero en cualquier caso, feliz año de nuevo. Feliz año, por aunque supuesto. Estamos ya. ¿Hasta qué día se puede, vosotros que sois clásicos como yo, hasta qué día se puede felicitar el año? Pues hasta diciembre, hasta que presente elecciones el presidente del gobierno. Hasta que disuelva las cámaras Pedro Sánchez. Ahí ha estado bien Fanego. Solo tengo 3 palabras para la audiencia. Se los dije. Bueno, ya lo sabíamos, lo sabíamos todo. En unos minutos, dentro de un ratito, se incorporarán también a esta mesa Ana Ruiz, politóloga, y Luis Magán, compañero de los medios de comunicación, veterano periodista de toda la vida, cofundador de la agencia Corpa, y hombre con un excepcional sentido común y con una gran lucidez a la hora de analizar y arrojar también luz y algo de cordura sobre estos asuntos públicos. Y también iremos saludando a nuestros distintos invitados que nos van a acompañar hoy por Skype: Alex Navajas, Guillermo Rocafort, Guadalupe Sánchez
Baena, Roberto Centeno y Sandra León. Les recuerdo muy rápidamente las distintas formas que tienen de sintonizarnos a través de nuestras frecuencias, en la TDT, también de nuestras direcciones de internet, www.eldistrito.es y www.distritotv.es. También nos pueden enviar mensajes, dejar mensajes en el 669 728-673. Con el texto Quiero información les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y también pues distintas aplicaciones que ustedes pueden descargarse para sintonizarnos con más facilidad para ellos en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden usar también un Fire TV Stick compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Les recuerdo también muy rápidamente antes de comenzar que bueno, los días que afortunadamente dejamos atrás, pero que tristemente no hemos olvidado todavía, pues fueron especialmente intensos y nos pudieron llegar a estresar con el encierro que sufrimos, porque tuvimos que desempeñar muchas tareas desde casa, teletrabajo, la atención de los niños, tareas del hogar y otras muchas que pudieron estresarnos, como digo, y afectar a nuestros hábitos de sueño. Les presentamos por ello Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual en Parafarmacias Mundo Natural o en la web parafarmaciamundonatural.es, o también el teléfono 91 446 0000. Ana Ruiz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, feliz año, ya restablecida de tus gripes y de todas esas... Bueno, es que lo he cogido todo para mí. Estás una mujer, bueno. No he dejado nada. Pero ya estás bien de salud, sí, te encuentras bien, que es lo fundamental y lo primordial y Muchas lo más importante. gracias. Pues feliz año, te voy a pedir un titular muy rápido. Resúmeme en media frase la situación que estamos viviendo. Pues complicada, es muy difícil poder, y dar en un titular. Un titular, a mí realmente, que luego tenemos voy a ir cancha algo, para correr. Sí, lo que más me preocupa cómo se va a ordenar o legislar lo que es una manifestación pública. Y creo que nuestros derechos constitucionales de alguna manera empiezan a tener peligro. Bueno, pues hablaremos de eso y de muchas otras cosas. Alex Navajas, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Eurico, y a toda la mesa. Feliz año, Alex. Feliz año. Espero que personal y familiarmente hayas arrancado un poco más tranquilo de cómo lo está la actualidad política, social e institucional de España. Ya no te voy a repetir, porque ya serían 200 veces a lo largo de un día, de cada día, again and again and again. Ya nuestros espectadores lo saben todo, están perfectamente actualizados. El auto de Llarena de esta mañana, pues adecuando el procesamiento de los golpistas catalanes, eliminando los cargos que pudieran existir, o en este caso la inhabilitación, puesto que de los delitos de prisión ya fueron indultados, pero manteniendo la malversación e incorporando, que parece ser que tiene difícil encaje jurídico, lo que ahora se llaman desórdenes públicos agravados. Hazme un análisis de situación. Ya, por supuesto, aunque ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero hoy ya más que nunca, hoy sí que es el día, con su publicación en el BOE, está ya despenalizado el dar un golpe de Estado en España. Las cosas como son. Bueno, fíjate, me llegaba hoy un meme hace un rato, porque el pueblo español, hasta en las situaciones más negras y más adversas, no pierde ese ingenio hispano-ibérico tan propio nuestro, ¿no? Un meme en el que decía que esta temporada las mayores rebajas se van a dar en el Código Penal. Y me temo que es así, que es así, ¿no? Es curioso ver también, lo apuntaba un tuitero, cómo la izquierda está escandalizada y ha salido pues con todo tipo de declaraciones, como lo que ha pasado en Brasil, de estos descerebrados que ellos decían que eran bolsonaristas, para entrar en el Parlamento y en el Congreso de Brasil. Sin embargo, ante un tema como es un golpe de Estado aquí en España, como fue el que ocurrió en Cataluña, parece que no dicen absolutamente nada, ¿no? Y esto, por supuesto, sin olvidar los rodea al Congreso y los autobuses que pagaba la señora Susana Díaz para evitar la investidura, en este caso de Juanma Moreno en Sant Telmo, en Sevilla, o Rajoy en Madrid, ¿no? Esto es la doble vara de medir. Pero lo que estamos viviendo es un tema tremendamente preocupante, tremendamente serio.
vamos a ver dentro de muy poco al señor Puigdemont, prófugo, delincuente, según las anteriores leyes, pues efectivamente en un olor de multitudes. Hombre, ya está bien de humillar al pueblo español y al pueblo catalán. Puigdemont es un prófugo, es un tipo que ha intentado dar un golpe de Estado, es un delincuente, o era un delincuente hasta esta última ley, que ha intentado partir en dos España, que ha intentado dar, insisto, un golpe de Estado y que dentro de unas semanas va a ser recibido efectivamente en olor de multitudes, seguramente por la diagonal, como una especie de mesías salvador del independentismo, ¿no? Ya está bien, ya está bien. Yo creo que cualquier español de bien, independientemente de las siglas políticas a las que apoye, ve esto y debe de sentir un auténtico bochorno. O sea, tenemos a un gobierno diciéndonos que no, que lo de la reforma del sí es sí no está sacando a delincuentes a la calle. Ya llevamos no sé cuántos, 20 y pico, 30, no sé cuántos delincuentes ya en la calle y otros 100 y pico que les han rebajado las condenas. Ayer leía una noticia en el ABC terrorífica de un tipo, un siniestro asesino, que mató a su mujer, la descuartizó y la asó en el horno, una barbaridad de estas, y que como va a cumplir ahora, dentro de unos días, los 4 años en la cárcel sin que se haya celebrado el juicio, va a quedar en libertad. Y ahora, también con el tema de la sedición, vamos a ver a una serie de golpistas desfilando por la diagonal de Barcelona y recibiendo el aplauso de las multitudes. Pero estos son los que el gobierno nos decía que ellos iban a endurecer las penas. Y como tú muy bien has observado, efectivamente Sánchez ha cumplido por una vez, hay que reconocérselo, que Puigdemont vuelve a España. Ahí tiene toda la razón Sánchez, es verdad, va a volver. Lo que pasa es que algunos pensábamos que volvería esposado y resulta que no, que va a volver, pues eso, circulando por la diagonal, saludando a las multitudes. Como ha dicho Isabel Díaz Ayuso, seguiremos viendo cosas que nos helarán la sangre. Alex Navajas, te envío un abrazo. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Igualmente, un fuerte abrazo. ¿Os parece bien que antes de comenzar a hacer una ronda un poquito más amplia, Fernando, Pedro, Ana, escuchemos 2-3 testimonios del día? Vamos a escuchar a 2 ministras que han ejercido hoy como representantes del Gobierno de España, como portavoces del Gobierno de España, hablar de este asunto. Vamos a escuchar en primer término, le vamos a ir dando paso una por una y después también a Elías Bendodo. Ha empezado esta mañana Pilar Llop, que tenía una intervención ante parlamentarios europeos, bueno, pues cuestionando esas críticas que le hacemos desde medios, supongo que para ellos seremos medios fascistas, de politización de la justicia. Esto es lo que tenía que decir la ministra de Justicia, que es jueza también, Pilar Llop. Nosotros, este gobierno heredó una situación complicadísima en Cataluña, cuando en 2018 el presidente del gobierno llega a la presidencia, una situación en la que se habían producido, fíjense, 2 leyes de desconexión, se había producido una declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán y, por lo tanto, era imprescindible hacer algo que también lo ha mencionado el portavoz del Grupo Socialista, que es el diálogo. El diálogo territorial es una de las claves y el diálogo entre las distintas administraciones, la cogobernanza, una de las claves esenciales para poder solucionar esta cuestión con Cataluña. Lógicamente, ahora estamos mucho mejor que la situación que heredamos, la situación que había en el año 2017 y en el año 2018. Cuando se habla de politización en la justicia, miren, no hay mayor politización que bloquear el Consejo General del Poder Judicial. No existe mayor politización. Y yo, cuando se habla de que los jueces, que son elegidos previamente por los jueces y luego nombrados por el Parlamento, están intoxicados, no puedo por más que negar absolutamente que los jueces y las juezas, miembros de la carrera judicial, que prestan de cualquier ideología que ellos puedan tener y que es muy legítimo, que prestan sus servicios en el Consejo General del Poder Judicial, son personas que están intoxicadas. Decir eso me parece una absoluta irresponsabilidad.
Pero si no estábamos hablando de eso hoy, ministra, no estamos hablando ya del CGPJ, pero si eso ya es el Paleolítico Superior. Hoy estamos hablando del auto de Llarena, que tiene que modificar, lógicamente, el procesamiento de gentes como Junqueras y retirar de ese procesamiento el tema de la sedición, puesto que ya no es delito en este país, y eso sí, mantener la malversación, expresar en ese auto, que decía también Pilar Llop un poco más adelante, confesaba no haber leído todavía. Sí, lo había leído y además sabemos de lo que hablamos, pero bueno, es una forma como otra cualquiera de echar balones fuera y eludir la respuesta, decir que no encaja o que no le parece de encaje en el asunto estos presuntos desórdenes públicos agravados. Ahora mismo le voy a preguntar a Fanego por el asunto de la malversación y dice algo más Llarena en ese auto. Fernando, dice que es un lenguaje un poco plastinoso, muy jurídico, muy técnico. Claro, los periodistas somos más brutos, decimos, ya es gratis dar un golpe de Estado en este país. Llarena lo que dice casi textualmente es que se ha creado un contexto de práctica despenalización del 1 de octubre, es decir, del golpe de los catalanes. A ver, lo que es en el fondo la cuestión, desde el punto de vista objetivo jurídico, sí. Es decir, al dejar sin efecto lo que produce la aplicación del artículo de la sedición en el Código Penal, lleva concatenado, es decir, lo que ha querido decir el juez Llarena del Supremo es que en realidad hay un concurso, lo que se llama un concurso ideal de delitos, es decir, cuando existen en el mismo concatenado o coetáneamente la comisión de varios delitos que van relacionados con el objeto de lo que es del delito en sí o de la figura, se unen, es decir, no es que se unan, sino que cada uno tiene un valor que por sí mismo debe ser condenable. En este por caso, separado, ¿quieres decir? Por separado, sí, cada uno, coetáneamente. La malversación va adjunta o va muy coaligada a cualquier puesto de la administración, puesto que tiene que malversar caudales públicos o cualquier tipo de caudal público. A la prevaricación, por ejemplo. Pues exacto, como usted bien dice. Entonces, con lo cual, en este caso, lo que produce la sedición es, al desaparecer la figura como tal, es que, claro, es que es tan sumamente grave, lo que estoy esbozando ahora mismo es tan sumamente grave que cualquier magistrado, cualquier persona del personal de justicia, ya no nos escandalizamos porque estamos acostumbrados a ver cómo actuar y cómo forma, ¿no? Pero centrándonos en la figura de lo que es exactamente lo que es el derecho, queda sin efecto, como si dijéramos, la figura del tipo de la sedición como estaba concebido inicialmente, es decir, la sedición, el ir contra la propia patria o contra el propio gobierno, el no sentirse y querer separar lógicamente del Estado central, eso produce que directamente no exista ese mismo tipo y se pueda condenar por tal, con lo cual lógicamente la condena y incluso puede ser resarcible, incluso de indemnización. Sí, lo comentábamos ayer. Ya han anunciado que van a pedir indemnizaciones correspondientes al Estado español. Ya no es la rebaja, es decir, que lógicamente tiene condena por otros dos, y por eso está en busca y captura, por otros dos delitos, aparte de lo que es el desorden público, que en realidad no existe, porque ha dejado de tener absolutamente, y aparte porque no se le puede aplicar, puesto que el desorden público no se... O sea, la figura nueva del desorden público no coincide con el de la sedición, es distinto, es completamente diferente. Es una figura nueva que se crea desde hoy. Claro. Desde hoy, 12 de enero. De aplicar, con lo cual, acertadamente, el juez Llarena, que está en el Supremo, tiene que aplicar, como lo mismo en la norma de la ley es sí, con los violadores y con los pederastas y demás que han sido condenados, en cuanto a los beneficios que el Código Penal y nuestro ordenamiento tenemos, es decir, siempre, y es de aplicar, con lo cual se produce un verdadero escarnio, y ahora mismo concatenadamente con toda la serie de, ya no solo Puigdemont, sino que en un futuro cualquier persona puede realizar, cualquier grupo político, cualquier partido político que esté en el gobierno, en cualquier comunidad, puede exactamente hacer lo mismo. Es decir, bueno, yo no creo en esto, yo directamente no me encuentro, o voy a formular, por ejemplo, lo diré,
un plebiscito, ¿sabes? Cualquier cosa, sí. Para poder elegir. Lo voy a revelar contra la autoridad establecida. Directamente, y nunca se le podrá condenar puesto. Vale, suficientemente aclarado. Técnicamente ya hemos venido abundando en las últimas semanas y en los últimos meses, al menos desde que yo estoy en esta mesa, porque tenemos un montón de juristas de prestigio, y antes también en las cuestiones técnicas que siempre son, entiendo que para parte del respetable son aburridas, pero hay que entrar en ellas. Vamos a entrar de lleno ya en la valoración política, que ya también la estamos haciendo. Ana Ruiz, defíneme o dame tu impresión. Pues lo mismo que estaba diciendo justo al inicio. Me preocupa enormemente esa nueva valoración, esa nueva codificación de que es un desorden público, visto hoy, en 14, estamos a 14, ¿verdad? En febrero, no, 12 de enero, ya no sé en qué día estoy. 12 de enero del 2023, ¿cómo sería visto un 15M? Si realmente esto sería una agravación de desórdenes públicos y sería equiparable a un delito de sedición. Pues si lo vemos bajo ese prisma, creo que nuestros derechos constitucionales sobre el derecho a la manifestación y que ésta sea en una plaza pública queda gravemente tocada. Que no es usted partidaria de la reforma legal de hoy, vamos. Sobre ello, exactamente, para despenalizar un delito que se agrave otro, en el que se van a poner en cuestión los derechos constitucionales, pues le digo abiertamente que no. Bien, y acerca del asunto estrictamente de lo que supone, lo que es, el juez Llarena, vuelvo a repetir, ha dicho que queda prácticamente dibujado un contexto. Estos son como los escenarios que dibujaba hace 30 años Iñaki Gabilondo. Se dibujan escenarios en los cuales articular consensos y escenarios de futuro. Bueno, el contexto que se crea es de práctica despenalización de la figura del golpe de Estado. Claro. Bueno, un golpe de Estado es una cosa. Lo que vienen a decir es que se tiene, lógicamente, y tenemos un jurista en la mesa, va a depender de cómo son los hechos, y cada una de las veces que se vaya a cometer un delito, pues va a ser por la visión del juez sobre esos hechos. Pero el delito de rebelión sigue intacto. La cuestión es que... Claro, porque no hacía falta tocarlo, porque como eso no se lo habían aplicado. Bueno, no se lo habían aplicado porque no habían podido justificar esa violencia, que es lo que siempre han estado en entredicho. Eso fue un fallo de Llarena. Es que a mí me preocupa cómo se va a ver en una manifestación sobre cualquier materia o sobre que los ciudadanos deseen salir a las calles para expresar que están en contra de ello, si de repente una manifestación pacífica se infiltran 4 o 20 violentos, si de repente se tipifica a todo bajo ese delito. Entonces, creo que son unos terrenos muy pantanosos. Es delicado. Pedro, abre corte tú también. Bueno, aquí se está ejecutando el plan de destrucción de España, de troceamiento, porque después de Cataluña vendrá País Vasco, Galicia y los valencianos, eso que aquella imaginación perversa más bien de algunos llaman los países catalanes. Y Baleares. Baleares y todo a mi amiga Manuela Cañadas, que está también calentita con el vamos a meterle un poquito de tecnología hoy a esto, porque tú sabes lo que es un chatbot. No. Vale. Cuéntame. O sea, sí lo sé, pero quiero que lo cuentes. Básicamente, un chatbot, suponga usted que usted está buscando beber una noche, que le lleven a su casa. Sí. Y usted se mete en la página de una licorería y tiene un chat. Pero esa licorería es especialista en vino. Entonces te pone, buenas noches, y le responde, bienvenido a la licorería tal. Le responde automático. Una máquina. Una máquina, exacto. Entonces usted pone, ¿puede mandarme tantas botellas de tal licor? Y responde, tenemos los mejores vinos del mercado, pero yo lo que busco es otra cosa. Bueno, tenemos Merlot y Cabernet Sauvignon. Así es un socialista, ¿no? Él está programado, y lo acabamos de ver con la ministra Pilar Llop. Ahora vamos a escuchar también a Raquel Sánchez. Ella agarra y responde. Bueno, le preguntan sobre una cosa y ella, anticonstitucional es bloquear, y llevan con esa cantaleta bloqueado, no tienen otra respuesta. Entonces, todo es evadir, todo es esquivar las responsabilidades
de las cuales ellos son... Fíjate que ellos no son culpables de la situación, ellos la heredaron. Heredaron una situación delicada en Cataluña. Es uno de los mantras que desde el punto de vista de la comunicación política es uno de las dos o tres ideas fuerza que repiten, lo hacía esta mañana, lo hemos escuchado Pilar Llop, pero esto ya llevan semanas con esta matraca, que el golpe se lo dieron a Rajoy. Yo, el otro día, no sé si te decía a ti o a alguien, ¿Y quién creó periodista digital, que sí, y Barcelona se la quemaron a Pedro Sánchez en 2019. Pero ya va, antes de Rajoy, ¿quién habrá creado las condiciones? Bueno, podemos irnos hasta Aznar, ¿no? Porque si alguien no va a romper lanzas aquí, porque unos son buenos, ¿no? Porque ambos la han puesto. No, hombre, ya está Felipe González, que es el que instaura el control político del Poder Judicial en el 85. Bueno. Eso es así. Vamos a escuchar a Raquel Sánchez. Me interesa mucho que vean ustedes cómo, es mi opinión, los ministros socialistas siguen mintiendo, porque le han vuelto a preguntar again and again and again, por enésima vez, por vez N, a la ministra, en este caso de Transportes, que ejercía también como portavoz del Gobierno esta mañana, estaba por ahí despistada, no sé si eran los pasillos, en el pasillo del Congreso, no sé dónde, o en el foro este de inversión maravilloso que organiza todos los años un buen amigo, no sé dónde la han cogido exactamente, y seguía diciendo algo que es falso. Seguían insistiendo en la necesidad de que había que proceder a esta suerte de modificaciones legales para armonizar nuestra legislación con la europea. Raquel Sánchez. Bueno, pues yo creo que en definitiva pues, es una consecuencia lógica de esa modificación del Código Penal, y además yo quiero recordar que en fin, que hace algunos años, ¿no? cuando se tramitaban las peticiones de extradición, uno de los problemas jurídicos y procesales, ¿no? a los que se enfrentaba la justicia era precisamente pues esa falta de homologación de nuestro Código Penal con los códigos penales de los países de nuestro entorno, y sobre todo en aquellos países en los que se encontraba, en este caso, pues en fin, ¿no? aquellos huidos de la justicia española, ¿no? Por lo tanto, lo que está haciendo el juez Llarena es adaptar, evidentemente, ¿no? esa tipificación de los hechos a los delitos que ahora resultan vigentes como consecuencia de la modificación del Código Penal, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es una consecuencia lógica de lo que se ha modificado. Muy rápido, Fernando, que me tengo que ir a publicidad. Lo segundo es cierto, evidentemente el juez Llarena tiene que transitar por la senda que le están marcando, que le marca en este caso el poder Ejecutivo y no otro, pero siguen empeñados en decir algo que es mentira, lo de la armonización con la legislación europea, pero si ya no existe. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a los españoles, tenemos esa idiosincrasia y somos así, que nos da igual que nos cuenten lo que dicen los ministros, puesto que yo creo que existe tal dejación absolutamente a la situación que tenemos ahora mismo, que la mayor parte de la gente, aparte de estar preocupada, la mitad de España se encuentra absolutamente en la inopia de lo que realmente se viene encima, porque no son conscientes. Preocupados por Shakira. Estamos con Shakira. Por ejemplo, sí, pero bueno, con su... Sí, termina, sí, por favor. Sí, simplemente, lo decía, para más todavía mayor ignominia, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional hacía referencia a la de las primeras preguntas que se le formularon, si se podía decir que si existía el derecho a la autodeterminación. Dijo que no existía el derecho a la autodeterminación. Pues estamos viendo cómo que se puede, si lo están haciendo. Y hasta el propio presidente del Tribunal Constitucional, puesto a dedo, lógicamente, por el señor de la Moncloa. Cándido Conde Pumpido, que tomó posesión ayer. Un minuto, nos vamos a publicidad muy rápido y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce.
Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de paz y tranquilidad. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Enseguida os doy otro turno de palabra. Ana Ruiz, Pedro Luis Pedrosa. Antes quiero saludar a nuestro segundo invitado por Skype de esta noche, don Guillermo Rocafort. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches, querido amigo. Un placer estar contigo y tus oyentes. Oye, un placer siempre saludarte también desde esta mesa de los intocables en Distrito Televisión. Bueno, 2 cosas, Guillermo. Te digo lo mismo que le decía antes a Alex. Podemos dar tú y yo dentro de un ratito por la tarde, o mañana, si quedamos a eso del mediodía, damos un golpe de Estado que ya no nos va a pasar nada. Y segunda cuestión que quiero plantearte también, lo único que va a cumplir Pedro Sánchez en estos 4 años es efectivamente que va a devolver a Puigdemont a España. Lo que no dijo es cómo lo iba a hacer. Creo que le van a poner carrozas y confeti y serpentinas en la diagonal cuando entre. Sí, la verdad es que es una ignominia total para el Estado de Derecho, ¿no? Y una vergüenza, vamos a decir, a nivel interno español y también a nivel de España en el contexto internacional. Porque si una cosa está quedando clara, y cualquier analista internacional serio y conocedor de la realidad española actual y pasada podrá confirmar precisamente esto mismo, ¿no? Que España es un Estado fallido, donde hay elementos disolventes, desestabilizadores que dieron un golpe de Estado y que ahora mismo pues esos elementos disolventes y desestabilizadores son los que mandan en España, modifican leyes, modifican procedimientos judiciales, inactúan en el ámbito internacional, es decir, es todo lo contrario de lo que es un Estado de Derecho donde que está sometido al imperio de la ley. Ahora mismo España está sometido al capricho de personajes como Puigdemont o como Pedro Sánchez, como Junqueras, que están saqueando las cuentas públicas españolas, se están riendo de nosotros y están evidenciando que al final el sistema es una absoluta farsa y no hay ni contrapesos ni tampoco estamos viendo que haya límites a la desvergüenza de estos sujetos, sino que cada día o cada mes o cada año es una vuelta a tuerca en este proceso de disolución de la nación y de evidencia de la vergüenza que somos a nivel internacional, ¿no?
Está claro. Claro, difícil papeleta le ponen al juez Llarena, porque él no tiene otro camino que transitar por el sendero que le han marcado los políticos y, lógicamente, modificar el procesamiento de todos estos pájaros y eliminar pues todo lo que tenía que ver con la sedición, que ya no existe como delito. ¿Por dónde crees que va a transitar esto jurídicamente, digo técnicamente, en las próximas semanas? Sigo teniendo mis dudas acerca de esa, bueno, ¿cómo se dice? Un delito medial, ¿no? Esa conexión, que también nos lo apuntaba antes Fernando Fanego, entre la malversación y la sedición. Si deja de haber sedición, ¿es vigente todavía el castigar a estos individuos, o el que se mantenga el castigo o el que se mantenga el procesamiento por lo que tenía que ver con la malversación, Guillermo? Lo veo tremendamente complicado. Ya desde el principio hay que pensar que las distintas órdenes europeas de detención y entrega han sido desobedecidas, yo creo que por casi todos los estados de la Unión Europea, lo cual evidencia la debilidad de la nación española y sobre todo lo inútil de ese instrumento, que solamente se aplica en casos, digamos, en otro tipo de casos, ¿no? Pero en estos ya hemos visto cómo la justicia europea es una absoluta farsa. Hay cuestiones también relacionadas con cuestiones perjudiciales que ha planteado el propio juez Llarena. Hay un tema también de un suplicatorio en el Parlamento de la Unión Europea. Esto, en definitiva, es una tela de araña, es la cuadratura del círculo. Esto es una estructura que se ha creado precisamente para que estos sujetos nunca respondan ante el pueblo español de su fechoría de declarar la secesión, mientras que se alarga el chicle, siguen disfrutando de privilegios, siguen cobrando subvenciones públicas y ahora mismo son los que mandan en España. O sea, realmente hacer un análisis de que esto vaya a solucionarse es imposible, porque España, hasta que no arregle el problema territorial y hasta que no crea un marco jurídico claro en el cual este tipo de comportamientos sean penalizados de una forma eficiente y España en la Unión Europea pinte algo, pues mientras tanto pues nos vamos a comer la cabeza, nos vamos a dar de golpes contra la pared y al final la conclusión que sacamos los juristas, los periodistas, en general las personas que tenemos sentido de nación y de la dignidad, es que ahora mismo el poder en España está en manos pues de felones y de delincuentes. Hay que hablar claro y no podemos engañar a la ciudadanía española. O sea, por mucho que lo intente el juez Llarena y lo ha hecho y desde luego lo ha intentado, por activa y por pasiva. Hay que recordar que incluso su casa en Gerona ha sido vandalizada por elementos, vamos a decir, independentistas y ni siquiera ha habido un castigo, ¿no? Entonces, mientras el juez ha hecho, yo creo, una labor muy interesante jurídicamente, el resto del Estado no ha funcionado. España es un Estado fallido, nos toman el pelo en la Unión Europea. Hay un país, Bélgica, que desobedece abiertamente las órdenes europeas que provienen de España, como lo hizo en su momento el Reino Unido, como lo ha hecho Italia, como lo ha hecho Alemania. Entonces, bueno, pues es bueno al menos que tomemos conciencia de que, igual que Francia fue un santuario de los etarras durante muchas décadas, y también eso pasó en su momento en Italia, bueno, vamos a ver, en otros países, ¿no? Con respecto a las Brigadas Rojas, somos un santuario, la Unión Europea, de delincuentes y de lo peor del mundo. Entonces, bueno, pues muy bien, tomamos nota y ya saldaremos cuentas y, como se decía en su momento, ya pagará el francés el vino que se bebió. En fin, pues este es el panorama que tenemos. Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por estas valoraciones y tus análisis a estas horas de la noche. Cuídate y te envío un abrazo. Un fuerte abrazo, buenas noches. Gracias. Vamos a calentar la mesa. Doña Ana Ruiz, ¿España es un Estado fallido? No es un Estado fallido. Creo que el señor Rocafort tiene que aprender lo que es un Estado fallido. A ver, ¿qué es un Estado fallido? Un Estado fallido seguramente está Venezuela, México, que lo considera un Estado fallido, todo lo que no son países democráticos y que efectivamente esté consolidada fuertemente la separación de poderes y la democracia y la libertad de expresión y manifestación, todas aquellas libertades que dan a los ciudadanos para poder expresar libremente sus ideas políticas. España no es un Estado fallido, por más que quieran repetirlo por activa o pasiva. Podemos estar en desacuerdo sobre las decisiones ejecutivas. Para eso hay una libertad y hay unos partidos políticos para poder los ciudadanos votar en función de su singularidad o de su afinidad política. Pero de ahí a que cuando gobierna un partido político con una ideología concreta estamos en un Estado fallido, no.
No. Y es muy peligroso este tipo de llamamientos porque nos llevan a escenarios en el que llega la polarización política, de alguna manera, condenar al contrario ideológicamente. Y tenemos casos recientes, y tan recientes como es el caso de Brasil, de no aceptar al nuevo presidente de gobierno, en el cual, que aunque digan es muy poco lo que había de diferencia, pero ese poco son muchos millones de votos. En Estados Unidos también otro intento trumpista por no reconocer al nuevo presidente de gobierno. No, si entramos en un juego de cuestionarnos las reglas democráticas, es ahí cuando entramos en un Estado fallido. Pedro Luis Pedrosa, le toca. Lo que pasa es que me da mucha risa porque el surdaje tiene unos conceptos muy eclépticos, ¿no? O sea, como a ellos le conviene. Un Estado fallido es un Estado que no es capaz de ejercer el poder para practicar su eutaxia. ¿Qué es la eutaxia del Estado? Es el sostenimiento y el mantenimiento de la unidad y de las normas dentro del Estado. Y del orden público y la seguridad. Y su soberanía. Para eso tiene el monopolio de la violencia legítima. Vale, el Estado es la estructura, entiéndase la estructura, una organización institucional, unas leyes, es el territorio y es la población. Esa es la definición de Estado. Cuando la estructura es incapaz de mantener el orden y la cohesión de lo que Gustavo Bueno llamaría la capa cortical de ese Estado, pues entonces se habla de un Estado fallido. No es esa idea, pensamiento Alicia también de Gustavo Bueno, de una idílica democracia, ¿verdad? De que, la democracia, porque no es solamente la democracia, o la democracia tampoco es lo que el surdaje español define como tal, ¿ok? Porque la democracia es no solo ir a votar y a elegir, es cumplir con una serie de condiciones que paulatinamente se han ido deteriorando en España. Porque si de expresarse libremente hablamos, aquí hemos visto a gente que ha defendido, y no voy a romper una lanza por la señora, pero que ha defendido los escraches que le hacían a la puerta de la universidad a Macarena Olona, por ejemplo. Pero con la misma desfachatez defienden que se lleven presas a unas señoras que se paran a rezar en la puerta de los abortorios, porque la libertad de expresión de los que hacen escraches es más valiosa que la de las personas que rezan. Entonces, ¿que España es un Estado fallido? No, todavía. Pero se han sembrado las condiciones para. ¿Por qué? Porque de paso el sistema de origen, desde el 78, tiene una falla, que es que aquí el legislativo no controla al ejecutivo. Nunca. ¿Por qué? Porque el ejecutivo sale de una coalición legislativa. Con lo cual ya hay una connivencia necesaria para poder gobernar. Y ahora tenemos que, sí, se llama separación de poderes, señora. Separación de poderes. Sí. Yo he estado por preguntarle si usted se graduó en la pública o en la privada. Uy, mira, porque fíjate, si con se graduó orgullo en la le digo pública, porque si se graduó en la pública le debe a España. Y si se graduó en la privada le robaron, porque de ciencias políticas muy poco. Déjeme terminar, que usted suele interrumpir. Déjeme terminar, que usted suele interrumpir. Como me he increpado, pues le tengo que contestar. No, yo no he hablado. Yo he hablado de el surdaje. Me ha hecho una pregunta directa. Sí, pero ya me respondió, me dijo que se graduó en la pública. No, pero le voy a decir el porqué. Como todos los de mi generación se han graduado en la pública. Como todos los de mi generación. La universidad privada ha entrado muy recientemente en España. Qué lamentable. Y fíjate, ¿cree que es lamentable? Pues es lo que ha conseguido un ascensor social. Que el hijo de un taxista pudiera ir a una universidad. Mire, usted no me dice nada nuevo. Usted no me dice nada nuevo. Lo que pasa es que usted, de paso, que es muy racista, que la vez pasada me dijo que usted era superior. No me entiendes descalificaciones. Usted cree. No, es que usted me ha llamado aquí machista y me ha dicho que usted es europea y superior y todo lo demás. Pero dale, ya te dije, cada vez que me digas algo es una medalla que pones en mi pecho. Lo que pasa es que usted cree, no la traje hoy porque no sabía que venía. Qué lástima. Lo que pasa es que usted cree que lo de la sanidad y la educación pública es un invento exclusivo de ustedes. Usted es tan limítrofe, o sea, es incapaz de entender que eso yo lo tenía. Yo soy graduado de la Universidad Central de Venezuela, que es una universidad pública. Entonces ya, no vale. El tema es que España, y lo que yo pensaba responder, y por eso hago una aclaración, muy rápido, Pedrosa, una definición de conceptos,
no es un Estado fallido, pero está en vías de serlo, porque ya el legislativo no controlaba al Ejecutivo y ahora el judicial está en manos del Ejecutivo también. Un segundito, tengo que saludar, que además la he sacado de un... vale, bueno, pues... Fanego, introduce, perdonad, no os he entendido bien, introduce, témplame un poco la mesa. No, que va, todo lo contrario. Yo creo que, a ver, yo lo que creo que España es un Estado fallido, absolutamente. Lo primero porque, ¿qué garantías ahora mismo tiene cualquier individuo que vive, digo, todavía en nuestro territorio soberano? Muy pocas, cada vez se reducen más. Y lo estamos viendo, con lo cual la democracia puede ser la mayor de las dictaduras. Y lo estamos viviendo y mamando todos los españoles hoy. Es decir, estamos viendo cómo se cercenan los derechos, cómo se cercenan, las libertades de los individuos en muchos. Es decir, yo tengo una hija y cuando cumpla 16 años podrá hacer de su capa un sayo si tener hijos, si no, o un menor cambiarse de sexo cuando él desee, o hasta incluso la propia ministra de la Desigualdad, la individua esta, ha llegado a decir que hasta los menores pueden tener relaciones con personas mayores y no resultar ser pederastia. Es decir, o sea, es tan adverso, o escuchar simplemente las bravuconadas y las risotadas que daba y que enunciaba ayer la subsecretaria delegada, la subsecretaria de Gobierno en temas de igualdad. Y las vamos a escuchar ahora. Es una vergüenza. Es una vergüenza. La mayor de las dictaduras es una democracia, o sea, una dictadura encubierta por una democracia, que es lo que estamos viendo con esto. Coincido. Pues mira, ya que lo ha sacado Fanego a colación, me viene muy bien porque además dentro de unos minutos vamos a saludar en torno a este asunto y a todo lo que llevamos comentando desde que hemos arrancado a las 10 este programa, estos Intocables. Vamos a ver esa secuencia bochornosa de ayer, de la número 2 del Ministerio de Igualdad, de doña Ángela Rodríguez Pan. A mi entender se cachondeaba de las señoras o de las mujeres que han sufrido una violación. Esto es a mi entender y al entender de más de media España. No sé a ustedes qué les parecerá. Vamos a ver esa secuencia. Que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante. No quiero, desde luego, minusvalorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya. Entonces, cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo, cómo acabas de verdad con la violencia machista, que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso, esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad. Pero ahora vamos a hablar, de eso. No vamos a hablar de eso ya, porque me parece importante. ¿Qué está pasando con los violadores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha? Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle en plan incluso miles, oleadas. De los de, pobres hombres, un contrato para follar, pero bueno, los violadores están todos saliendo a la calle. Otra vez más, un bulo en toda regla, ¿no? Un bulo en toda regla. ¿Qué sucede? Pues sucede que evidentemente, como mucho antes de la ley de libertad sexual, que no, por supuesto, no había foco, no pasaba completamente desapercibido en general, salvo en el caso de La Manada o tal, había jueces y sentencias absolutamente machistas. Y fijaros, la mayoría de las sentencias machistas son absolutorias. O sea, se absuelve al agresor, se archiva el caso, ni siquiera hay condena. No estamos hablando de que en más violencia aún sexual. todavía. No, yo hablo en general de violencia sexual. Es un nivel de impunidad absoluto. Entonces, claro, al ahora plantear esto, ¿no? De, bueno, les bajan 1 año, les bajan 2 años, les bajan... Y que realmente son interpretaciones judiciales que bajan la pena porque hay un tramo de pena más amplio y deciden ponerle en el mínimo. María, ¿no querrás decir que los jueces pueden coger el mismo Código Penal e interpretar el Código Penal, ¿no? Vaya. Sí. No querrás estar tú diciendo que puede haber a lo mejor algún operador jurídico que sea un poquito machista. No querrás insinuar eso, por favor. Mira. Guadalupe Sánchez Baena, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Eurico. Gracias por atendernos, porque te he sacado de un compromiso profesional a estas horas de la noche. Oye, a mí, esto es una opinión personal mía, de Eurico Campano, dan ganas de vomitar al escuchar esto, las risas, el cachondeo y sobre todo en manos de quién estamos. Lo estábamos comentando ahora en la mesa. Esta señora es la número 2 de un ministerio del Gobierno de España. ¿Qué más nos queda por ver? Tú anoche fuiste muy contundente en redes sociales, como lo eres siempre, con este asunto. A ti no te podrán llamar machista, ni te podrán acusar no sé de qué. Bueno, sí que me llaman machista, créeme, porque cualquier crítica
a cualquier decisión o comentario que se haga a quienes ahora están ocupando las butacas ministeriales, se califica tanto de fascista como de machista. Así que yo ya lo doy por descontado y no me importa en absoluto, es algo que me resbala. Sí que me preocupa muchísimo más que estemos constatando la banalización tremenda con la que esta gente asume asume las consecuencias de las nefastas consecuencias de la aplicación de la reforma de la reforma del Código Penal, de la ley del solo sí es sí, que no olvidemos que es la ley estrella del Ministerio. Yo no quiero ni imaginarme, Eurico, lo que tiene que pensar una de las víctimas que se haya visto afectada, su asunto se haya visto afectado por una de las rebajas operadas gracias a la ley del solo sí es sí, ante los comentarios humorísticos de la número 2 de Igualdad. Que también voy a decir una cosa, Eurico, se ha sacado el vídeo, estamos poniendo el foco la secretaria de Estado, como no puede ser de otra manera, en Ángela Rodríguez, pero otras de las que comentan la jugada de manera jocosa y se ríen, trabajan como asesoras para el Ministerio de Igualdad. Es decir, también son garrapatas de lo público que no solo no asumen ningún tipo de responsabilidad por las nefastas consecuencias de sus leyes y de sus decisiones, sino que encima en un tema tan sensible como son los delitos contra la libertad sexual, como son las agresiones sexuales, se lo toman a pitorreo. Y el maltrato, porque ayer, por ejemplo, salía, creo que fue ayer, la señora delegada del Gobierno contra la llamada violencia de género. Sí, he dicho llamada violencia de género, que sé que nos están grabando. Soy perfectamente consciente y peso y mido cada palabra. Por eso todavía, como decían les luthiers de Warren Sánchez, no me han podido probar nada de la llamada violencia de género. Y bueno, decía que es evidente, bueno, pues independientemente de que haya 2 más, 2 menos al año y tal, que no es un problema, sus leyes no solamente no han conseguido mitigar el número de víctimas que se producen al año en torno a este asunto, y que en cualquier caso, bueno, pues que tampoco estamos tan mal. Es la conclusión que extraje yo de las palabras de Victoria Rosell. Tal vez por eso a la misma hora se reunía una comisión del Ministerio del Interior, creo que estaba el señor Marlaska, o el número 2 del Ministerio, bueno, pues para evaluar una serie de medidas urgentes en torno a esos casos de mujeres que resultan asesinadas. Mira, Eurico, lo que está sucediendo es el resultado de utilizar o enarbolar una causa para llegar al poder, y no porque efectivamente pretendas acometer las medidas necesarias para poner fin a ese problema que vienes denunciando. Tanto Irene Montero como todo su séquito, como Pedro Sánchez, han utilizado el tema del maltrato contra la mujer de forma ideológica. Cuando estaban en la oposición, cada vez que se producía un hecho de este tipo, tardaban apenas segundos en poner el tuit. Y lo han hecho también durante esta legislatura. Pero fíjate, Eurico, que ahora que se las está señalando por precisamente la inanidad que supone el derroche presupuestario que va destinado a igualdad, porque no se aprecian resultados, más allá de que puedan crecer las denuncias instrumentales, pues para poder acceder a determinadas prestaciones económicas, pues ante eso llevan varios días sin apenas manifestarse en Twitter condenando presuntamente hechos de violencia de género. Es bastante curioso, yo me he fijado, pero mira, respecto a las palabras de Victoria Rosell, yo sí que quiero hacer hincapié en una cosa que dijo ayer en un informativo, porque revela la tesitura en la que estamos, y que todo esto lo han construido en base, toda su teoría de cómo abordar la violencia contra la mujer
se ha construido a base de patéticos engaños. Ayer Victoria Rosell decía en un informativo que el problema es que en España no se está aplicando correctamente el Convenio de Estambul, como diciendo que se siguen produciendo delitos porque no se estaba aplicando correctamente el Convenio de Estambul, que según ella establece que quien tenga que probar el delito no sea la acusación, es decir, la víctima, sino que lo tenga que hacer el acusado. Esto es una aberración que, como te puedes imaginar, no está establecida en el Convenio de Estambul, porque contravendría no solo la presunción de inocencia que consagra el artículo 24 de nuestra Constitución, sino numerosos tratados internacionales que no voy a relacionar, pero empezando por el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que nadie puede ser considerado culpable hasta que no se declare mediante sentencia firme lo contrario, y además establece que tendrá que ser tras un juicio justo con todas las garantías, entre las que está que no se puede invertir la carga de la prueba. Es decir, si alguien acusa a otra persona, es quien acusa a quien tiene que probar el delito. ¿Por qué digo que esto pone de manifiesto la tesitura en la que estamos? Porque proponen, para tapar sus vergüenzas, solucionarlo en base a algo que no solo es una aberración jurídica, sino que está fundamentado en una mentira, que es justo lo que ha pasado con la ley del solo sí es sí. Se empeñaron en reformar el Código Penal del año 95, por cierto, un Código Penal socialista que en toda la parte de delitos contra la libertad sexual era un muy buen Código Penal y que distinguía entre abuso y agresión. Pues se empeñaron en reformarlo aduciendo que es que el Convenio de Estambul obligaba a eliminar la distinción entre abuso y agresión, cosa que es totalmente falsa también. Pero esa mentira la han plasmado, por ejemplo, en la exposición de motivos de la ley del solo sí es sí. ¿Qué podemos esperar en cuanto a los efectos de la aplicación de una ley que está fundada, parte de la base de una mentira? Pues los resultados están a la vista. Están a la vista. Solamente un minuto, Guadalupe, para felicitarte. Lo he visto también hace unas horas en tu tweet line, porque tú ya a principios de diciembre, estamos hablando de otra cosa, que es la que nos tiene entretenidos desde que arrancamos el programa, tú ya en Herrera, en la tertulia de Herrera, contra el criterio de tus compañeros, que no te comieron viva, lógicamente, porque tú eres caza mayor y tenías argumentos sobrados, más que todos ellos, en aquel caso y en todos, ya habías advertido de que tras la derogación de la sedición y la reforma del Código Penal, el Estado quedaba inerte, que aquello era un delito y no una ensoñación, y que desde luego, tal y como dice hoy Arena en su auto, no se les podría aplicar este rollete de los desórdenes públicos agraviados. Digo, que te cayó la del pulpo y al final los hechos pues te han dado la razón, como tantas veces. Fíjate, Eurico, aquello sucedió en la tertulia de Herrera, que es lo más mediático, pero es que yo ya a mediados de noviembre, concretamente el 11 de noviembre, escribí un artículo en The Objective llamado Un Estado a su medida, hablando de Pedro Sánchez, donde advertía que ya no solo podría beneficiar a los que han sido condenados o tienen que ser enjuiciados por el procés, sino que advertía que la derogación de la sedición, la despenalización del delito de sedición, afectaría a futuro, que me parece mucho más importante y más grave. Es decir, que si a partir de ahora que ha entrado en vigor esa derogación se celebrase un referéndum como el de Cataluña en el año 2017, la mera celebración del referéndum, dejando al margen si se malversa o si se desobedecen sentencias del Tribunal Constitucional, la mera celebración del referéndum en los mismos términos en los que se celebró en el año 2017 no sería constitutivo de delito. Yo ya lo advertí, a mediados de noviembre tuve la oportunidad, porque volvió a salir el tema en esa tertulia de Carlos Herrera, como bien dices, donde me acusaron de mentir con fines políticos. Sí. Me dijeron, porque decían que era falso, que como yo afirmaba, el Estado español, a partir de la reforma, quedaba desprotegido desde un punto de vista punitivo, es decir, penal, para responder ante hechos como los acontecidos en Cataluña en 2017. Y ponía otro ejemplo, como los de Perú,
un golpe de Estado como el de Pedro Castillo, donde no hubo ningún tipo de violencia, pues tampoco podríamos responder, la justicia no podría responder ante algo así. Te dicen, bueno, es que el 155... Mira, yo quiero dejar claro que el 155 es una herramienta jurídica política, claro, no penal. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que claro que si se produce un referéndum, siempre que se den determinadas mayorías en el Senado, se podrá invocar el 155, cuyo resultado es que se podrán suspender determinadas competencias de la autonomía y cesar a determinadas autoridades, cargos públicos. Pero nadie va a ir a la cárcel, ¿de acuerdo? La sedición era un delito óptimo para responder a hechos como los de Cataluña y no lo son los desórdenes públicos agraviados, como dices tú, porque cuando hablamos en materia penal, esto es igual que cuando con la ley del sí es sí, ¿te acuerdas ese debate de que todo tenía que ser violación y los juristas intentábamos explicar que sí, que en la calle todo es violación, pero que jurídicamente son necesarias distinciones? Claro. Pues con esto pasa lo mismo. Cuando hablamos de violencia, a efectos penales no es lo mismo la violencia que requiere, la intensidad que requiere el delito de rebelión, ni los fines que los que requieren el desorden público a los que requería la sedición, que condenaba los alzamientos tumultuarios para impedir el cumplimiento de las leyes por la fuerza. Por la fuerza. Entonces, el Tribunal Supremo, y yo estoy de acuerdo, porque además yo siempre he defendido que lo que sucedió en Cataluña era sedición, hizo en la sentencia del año 19 una distinción de cuál es la intensidad de la violencia para la rebelión, qué significa ese concepto de fuerza al que se refería, porque ya no, el delito de sedición, y luego descartaba los desórdenes públicos tanto porque requieren violencia, efectivamente, como también por los fines que nada tienen que ver subvertir el orden constitucional. ¿De acuerdo? Así que ahora mismo lo que estamos es desarmados ante eso, Eurico. Estamos desarmados. Muchísimas gracias, Guadalupe. Como siempre, brillante análisis, libre, valiente y con las ideas muy claras. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Igualmente, Eurico, un abrazo. Un abrazo, Guadalupe Sánchez Baena. Nos vamos muy rapidito, un minuto a publicidad y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia
haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.